Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y en este tutorial vamos a analizar las posibilidades de las máquinas e instrumentos de trabajo que nos permitan mejorar el desarrollo de la musculatura abdominal. En la actualidad tenemos en el mercado una serie de instrumentos que nos permiten trabajar a priori la musculatura abdominal de una forma efectiva, pero hay que analizar también si se trata de una forma segura. Si realizamos una búsqueda bibliográfica de qué se está publicando actualmente sobre el trabajo abdominal con instrumentos y máquinas, podemos ver diferentes trabajos que van analizando pues diferentes aparatos que van apareciendo en el mercado de forma constante. Es importante realizar ese análisis para ver realmente pues, cuál es la efectividad y seguridad que tienen todos estos aparatos para determinar pues, su efectividad, su posible uso en población de diferentes edades y con diferentes objetivos. Entonces, en este tutorial, inicialmente vamos a analizar dos de esos aparatos. El primero de ellos es el AB Saber, que es un aparato que lleva en el mercado ya diferentes años y que nos permite, en principio, pues, realizar un trabajo de la musculatura abdominal que resulte efectivo. Es un aparato que, como podemos observar, tiene una estructura semicircular para que se realice un movimiento en principio de lo que conocemos como encorramiento del tronco, que es lo que vamos a visualizar en el vídeo. Es un movimiento de corto recorrido y el aparato tiene una variable muy importante que es el apoyo para la cabeza, que ahora veremos que es la gran aportación que tienen este tipo de aparatos. El trabajo debe ser un trabajo dinámico, lento, con paradas estáticas y se puede hacer en un plano sagital, como podemos ver aquí, también con otra combinación de planos en la cual intentemos hacer que la musculatura de los músculos anchos del abdomen, especialmente oblicuos, pues trabajen con mayor intensidad. Como decía, la gran aportación de este aparato es este apoyo que tiene para la cabeza que nos va a permitir, pues en principio, tener una posición más cómoda. Eso ha sido analizado en un estudio en el que se comparó cuáles son los niveles de activación de la musculatura abdominal y de alguna musculatura representativa de la zona del cuello entre hacer un encorvamiento normal, sin aparato, y hacerlo con el AB Saber. En esta imagen podemos ver los resultados de ese estudio y observamos con la línea roja horizontal cuáles fueron los niveles de activación, lo tenemos como referencia, los niveles de activación de la musculatura abdominal en el encorvamiento sin aparato. Y las columnas en color negro suponen el nivel de activación que se logra cuando se realiza el mismo ejercicio, el encorvamiento, pero utilizando el AB Saber. Entonces podemos ver cómo la parte superior del abdomen, del recto abdominal, la parte inferior y el oblicuo externo, tienen activaciones que oscilan en torno a, por encima o un poco por debajo de lo que se realiza con un encorvamiento realizado sin aparato, pero lo que resulta mucho más importante es que este músculo de aquí, que es el esternocleidomastoideo, un músculo del cuello, cuando lo realizamos sin aparato, que es esta línea roja, tiene un nivel de activación determinado y al hacerlo con el AB Saber se produce una disminución significativa de su activación, lo cual es importante porque uno de los grandes problemas al hacer los encorramientos en la población suele ser las molestias en el cuello. El hecho de hacer repeticiones de este ejercicio de forma lenta, si se hace de forma correcta, supone un aumento de la activación de esa musculatura y por tanto nos encontramos con un aumento de la fatiga que genera una sensación de dolor. Existen, como podemos ver, diferentes alternativas para desarrollar esa musculatura e intentar que esas molestias pues, no aparezcan o aparezcan lo más tarde posible. Entonces aquí vemos un trabajo que se basa en utilizar las manos como elemento de resistencia autoinfringida por el mismo sujeto y realizando pues, una activación de la musculatura del cuello, tanto la musculatura lateral como musculatura anterior y musculatura posterior. Y en estos ejercicios lo que se intenta es, manteniendo el raquis alineado, la columna cervical alineada, realizar pues, una acción de empuje de la cabeza hacia la mano que provoca una contracción isométrica que no debe ser muy intensa, debe ser una actividad moderada y nos permita el desarrollo de la resistencia de esa musculatura
que al hacer el trabajo abdominal pues suele molestar. Pero el AB Shaper es uno de los muchos que se han diseñado para realizar ese trabajo intentando disminuir las molestias cervicales. Aquí tenemos otro aparato de diseño similar, como se puede observar, pero con un nombre diferente, el AB Roller. En este estudio nos encontramos cuáles son los niveles de activación de este aparato. Se ha marcado con esta línea horizontal cuál es el nivel de la musculatura, en este caso de la porción superior del recto abdominal, al hacer un encorvamiento normal. Y aquí tenemos los niveles de activación al utilizar el aparato. Vamos a ver que son activaciones similares, no aporta una mayor activación el uso del aparato. Y cuando lo analizamos en otra serie de músculos, concretamente el oblicuo externo en este caso, pues nos encontramos de nuevo la línea horizontal, la referencia del encorvamiento sin máquina, y al hacerlo con máquina, tanto normal como al hacerlo en una situación en la que hay giro del tronco, observamos cómo los niveles son semejantes, pero al hacer ese giro del tronco en el aparato, pues se aumenta ligeramente la activación del oblicuo externo respecto a lo que sería la activación del encorvamiento normal. Pero si contrastamos con lo que sería el encorvamiento sin aparato realizado con giro, que aquí tenemos su nivel de activación, observamos que ese nivel está por encima de lo que consigue el mismo ejercicio pero realizado con el aparato. Por tanto, a efectos de lo que es la musculatura del recto abdominal, oblicuo externo y como ocurre en este caso parecido, oblicuo interno, pues no genera una activación muy superior, sino en torno a. Aquí podemos observar igual cómo el encorvamiento normal genera un nivel de activación, que el encorvamiento con el aparato está cerca de ese nivel, y si hablamos del encorvamiento con giro, sin aparato, que sería esta columna de aquí, con ese nivel de activación, está ligeramente por debajo, en este caso, del mismo ejercicio realizado con el aparato. Aquí para el oblicuo interno sí que es un poco más efectivo hacerlo con aparato que sin él. Este sería el resumen que nos vamos a encontrar a la hora de traducir todos estos datos a una prescripción. Entonces, podemos ver cómo el R-Roller, en cuanto al trabajo abdominal, tanto de recto abdominal como oblicuos, está en una situación de reclutamiento intermedio, o sea, de actividad moderada. Y una cosa importante que ocurre con los flexores de cadera, que interesa que estén lo más inhibidos en la medida que podamos, pues nos encontramos como el R-Roller se encuentra en un reclutamiento más inferior y por tanto quiere decir que está algo más inhibido y eso resulta interesante. Otros estudios también han analizado el R-Roller. Aquí tenemos este otro estudio que lo comparan con otras situaciones, encorvamiento en R-Roller y encorvamiento normal, y si analizamos sus valores medios, que es esta columna que podemos ver aquí, pues vemos como el ejercicio en R-Roller comparado con un encorvamiento estándar tienen niveles de activación que son similares. Por tanto, en cuanto a la activación de los músculos abdominales en su conjunto, aportan activaciones similares. En otro estudio que analiza el R-Roller, nos centramos ahora en el esternocleidomastoideo, que es un músculo de la zona cervical, porque podemos ver que al hacer el encorvamiento sin aparato, en el suelo tenemos un nivel de activación de ese esternocleidomastoideo que podemos ver numéricamente aquí, y cuando lo hacemos con el R-Roller nos encontramos un descenso significativo de esa activación, lo cual nos genera una disminución de las molestias en la zona cervical. Y eso es así tanto si hacemos un encorvamiento con las manos en una zona más superior como en una zona más inferior, o sea que la modificación de los brazos tampoco va a cambiar la tendencia en la que el esternocleidomastoideo se activa a una determinada intensidad cuando no se utiliza el aparato, y cuando se usa el R-Roller Plus se produce una disminución significativa. La misma tendencia observamos cuando se produce o se realiza un encorvamiento en el cual hacemos un giro para intentar implicar más a los músculos oblicuos, y entonces nos encontramos con una disminución que es menor, pero disminuye la activación de esta musculatura y por tanto la posibilidad de molestias en la musculatura cervical.
En el próximo capítulo vamos a analizar otro tipo de máquinas que utilizan el cuerpo de otra forma, y en ese caso será el AT-SLAI y el TorsoTrack. Muchas gracias.